Hola. Ok. Hubo un daño en esta línea de los micrófonos y por eso es que tengo un micrófono inalámbrico conmigo. Gracias, presidente. Buenas noches con todas y con todos. El tema que nos convoca, contrario a lo que la ciudadanía esperaría, y es que nazca de espacios como este es pleno legislativo, responde a un trabajo de quienes desde las calles y los espacios de la sociedad civil presentaron una demanda de inconstitucionalidad que derivó en la sentencia que conocemos y se ha tratado en este espacio, y de allí recibimos un proyecto de ley presentado por la Defensoría del Pueblo y hoy el informe que debatimos. Con este antecedente debería quedar claro que el Pleno debe superar la polaridad sobre aborto sí o aborto no. La sentencia es clara. El aborto en casos de violación está despenalizado y corresponde generar una ley operativa, pensando en el peor de los escenarios, reconociendo que el país tiene zonas rurales, zonas de frontera, zonas alejadas, personas de movilidad humana, mujeres en diferentes condiciones. De eso se trata una ley. Esa es la responsabilidad que tiene este Parlamento con las mujeres del país. Y esa ley debe estar conforme lo establecen los estándares internacionales de derechos humanos, la evidencia científica que aquí se ha presentado de sobra y la realidad de nuestro país. Debemos legislar con responsabilidad histórica. Es lo mínimo que merecen las víctimas de violencia de género. Dejemos de pensar que esta ley tiene que estar a conveniencia o a gusto nuestro. Esta ley tiene que ser por y para las víctimas. Ellas están esperando nuestro pronunciamiento. En la segunda encuesta nacional de relaciones familiares y violencia de género en 2019, quisiera invitarles a escuchar estas cifras poniéndole rostro y nombre. No son números apenas, son proyectos de vida truncos y hay que tomarlos y reconocerlos como tal. En la segunda encuesta nacional de relaciones familiares y violencia de género 2019, trabajado y levantado por el INEC, el 60% de las mujeres, es decir, 6 de cada 10 ecuatorianas, ha sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Y de esta cifra, el 52.2% corresponde a víctimas de violencia sexual. Y es justamente la violencia sexual la que menos se denuncia. En este pleno, recurrentemente y en otros temas, evidenciamos las falencias que se identifican en el sistema de justicia. En aquellos casos y la selectividad del trato en aquellos que resultan mediáticos o políticos. ¿Consideran ustedes que las condiciones actuales del sistema de justicia posibilita a las mujeres violentadas denunciar? Expertos internacionales señalan que es justamente la fragmentación del sistema el problema para no receptar las denuncias. La fragmentación y la ineficiencia del sistema de justicia hace que el acceso sea limitado. El proyecto de ley, contrario a lo que se ha dicho en muchísimos espacios y a lo largo de estos días en diferentes medios y en la opinión pública, sí contempla la obligación de denuncia. Les repito, sí contempla la obligación de denuncia, pero hace algo fundamental. Le quita esa responsabilidad a las víctimas. No es suficiente ya haber sido violadas, no es suficiente ya haberse enfrentado a escenarios de ese tipo, para que además les sometamos a un sistema de justicia que no está acorde a las necesidades de la violencia de género. Hasta que ese sistema de justicia reconozca sus fallas, vamos a seguirle dando largas, vamos a seguir haciendo que las víctimas lleguen a los hospitales y a los centros de salud y no encuentren respuesta. Eso también es el centro de este debate. ¿Por qué se plantea que este formulario que está aquí, que yo quiero creer que se han revisado de forma pormenorizada, sea recogido de parte del Ministerio de Salud? Porque es justamente el sistema de salud el que está presente en muchas más zonas del Ecuador que los propios servicios de justicia. Esto sin contar con que el número de fiscalías especializadas no es el suficiente para atender a víctimas y sobrevivientes. El número de casos existentes supera ampliamente la inversión que se ha realizado para que la Fiscalía y la Justicia atienda estos casos. No hay los suficientes operadores disponibles, mucho menos los suficientes operadores capacitados. Es decir, el personal no abastece para evacuar las causas. Apenas 284 funcionarios de Fiscalía General del Estado que recetan denuncias se han capacitado para entender el tema de género y no revictimizar a ninguna de las mujeres que accedan o que busquen la ayuda de parte de los entes de control. Por lo tanto, no se puede ni se debe condicionar el acceso a un servicio de salud de ninguna manera, mucho menos a víctimas de violencia de género. Con esto, para nadie es un secreto que el Estado falla. La justicia falla. Ojalá la Asamblea no falle esta vez. Respecto a la temporalidad de la edad gestacional, se ha dicho con bastante desconocimiento que se podrían practicar abortos hasta los 9 meses, y eso no es correcto.
La OMS señala que hasta las 22 semanas se considera esto como un aborto. En adelante, entiende y establece otras categorías y procedimientos que por sobre todo cuidan a la mujer. Desinformar, contar las cosas a medias, dista mucho del debate de altura que deben hacer de este pleno. ¿Por qué se habla de temporalidad y por qué no se habla de temporalidad en este proyecto? Porque a diferencia de países que cuentan con la despenalización sin causales, aquí estamos hablando de víctimas de violaciones, de víctimas de violencia. No creo que en el debate de este pleno quede en duda que aquellas niñas de 10 a 14 años que están embarazadas fueron violadas. Eso ni siquiera debería estar en el debate sobre este espacio. Muchas colegas de este espacio legislativo son madres y seguramente madres de niñas, de mujeres. Y podrán recordar perfectamente lo que a sus hijas les estaba pasando o cómo sus hijas estaban viviendo cuando tenían 10 años, las cosas que estaban aprendiendo. Seguramente ustedes que tuvieron la fortuna y los medios para acompañar a sus hijas, recuerdan cómo acompañaron su primera menstruación, cómo les enseñaron lo que tenían que hacer, cómo les acompañaron, porque ustedes sabían lo que eso significa. Entonces ustedes se imaginan que sus hijas y las hijas de quienes nos están viendo afuera entendían lo que es una relación sexual a los 10 años. Entonces están en condiciones de entender una violación. Es cuando el cuerpo cambia, cuando apenas se evidencia que esto está pasando. Y es en ese momento donde debemos entender que la temporalidad es una traba especialmente para ellas, para las niñas. Siempre se habla aquí de presupuestos para la niñez, de educación para la niñez y de todo para la niñez. Pero cuando se trata de niñas violadas parece que hay peros y parece que hay trabas. En el estudio Vidas Robadas 2, se cuentan los testimonios de niñas que tras una violación fueron obligadas a mantener el embarazo y luego a parir. Y allí podemos leer testimonios como el siguiente. Ceñito le decía a una niña de 12 años a quien estaba levantando la información en una casa de acogida: ¿puede cuidar a este niño hasta ir a jugar con mis amigas? Eso dicen los testimonios que levantan quienes sí entran a las casas de acogida, quienes sí están viendo lo que pasa fuera de la Asamblea Nacional. En ese mismo estudio, cito, se señala: el embarazo en niñas no puede ser más un problema solo de ellas, porque no lo es así. A ellas, la sociedad y el Estado les está endosando un problema generado no solo por la violencia sexual a la que están expuestas las mujeres en el Ecuador, sino por las determinaciones sociales en las que viven estas niñas, que generan profundas inequidades al no ejercer derechos. Es hora, entonces, que el Estado y esta Asamblea Nacional, como parte de él, deje de taparse los ojos. Que este debate sea el punto de partida para que otros que siguen siendo deuda, mucho más luego de 4 años y 7 meses de desgobierno, abandono y recortes presupuestarios, esté en el debate y en el centro. La eliminación del Ministerio de Justicia afectó a los programas y a los presupuestos con enfoque de género. El silencio del Ministerio de Trabajo desconoce las diferencias y las brechas en el acceso al trabajo para las mujeres. Eso también es violencia y eso también debe estar en este debate y en este pleno. Que no se crea y que no se sostenga de parte de ciertas voces que las mujeres debemos cuidarnos o no ser salameras para que no nos violen. Que ese ojalá no sea la voz oficial. Por lo tanto, 1 minuto y medio. Gracias, presidente. Voy a pedirle, por favor, que me ayude con el video que he hecho llegar a través de Secretaría General para poder culminar con mi intervención. Proceda, secretario. Este video corresponde a las declaraciones brindadas por una jueza de la Suprema Corte Mexicana cuando en México se tomó la decisión de despenalizar el aborto. Procedemos con la reproducción solicitada. Lo que hay, en cambio, a mi parecer, pues, es un exceso de sofismas de estar en contra de la vida, ya sea por ignorancia, por egoísmo, por otros prejuicios. Una visión que obnubila el problema de las mujeres que se enfrentan a esta disyuntiva. Lo reduce a que es culpa de la ignorancia. Y viene entonces una paradoja. Como es culpa de la ignorancia, la mujer tiene que ser sancionada con prisión. Si no es por ignorancia, es por mala o por egoísta, porque las buenas mujeres culminan la gestación y entregan en adopción al bebé. Otra simplificación. Como es moralmente mala, amerita prisión. Si no es por ignorante o por mala, entonces es por irresponsable o porque, como se dice, no se cuidó. Pues por más desesperación y desolación que sienta, debería resistir. No resistió, entonces es promiscua e irresponsable, prisión. No creo en estos reduccionismos. Estoy en contra de estigmatizar a quienes toman esta decisión, que me parece, si ya de por sí es difícil y dura, por la carga moral, social, pero profundamente individual y espiritual, no debería serlo más por la fuerza del derecho. Nadie se embaraza en ejercicio de su autonomía para después abortar. Gracias, presidente. Con esto cierro.
Que este debate entonces ponga en evidencia lo que nos falta y lo que nos queda pendiente. Hablemos de educación sexual sin tapujos, hablemos de métodos anticonceptivos, hablemos de planificación familiar responsable, pero hablemos sin miedo, sin dogma, sin susto y sobre todo sin machismo. Que nos quede clara en nuestra mente, compañeros y compañeras, y a quienes están en la calle y en las diferentes zonas del país. Nadie, ninguna mujer se embaraza en ejercicio de su autonomía para después abortar. Dejen de creer que mentimos, dejen de creer que fingimos, crean por primera vez en nuestra palabra y legislemos en favor de las víctimas de violencia. Gracias, presidente.